Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer, pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534, El Tambo. Muy buenos días. Puedo aprender a entenderte mucho mejor si puedo familiarizarme con tu forma de hablar. Muy buenos días. Estamos nuevamente en un nuevo programa, Doctor en Línea. Este programa es gracias a Preventiva Salud. Hoy día tenemos unos colegas muy destacados en la ciudad. Ellos trabajan en el Hospital El Carmen, trabajan en el Seguro Social de Salud. Me estoy refiriendo al doctor Wilder Carhuamaca, la doctora Nidia Alzonco y a la doctora Cris Rivera. Las tres colegas nos van a hablar acerca de las complicaciones del embarazo. Entenderán que estamos en un momento muy difícil en el cual la gran mayoría tenemos miedo a la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, no es la única complicación que pueda tener las mamás. Sin embargo, hoy día, sin causales mayores de preocupación, es necesario que comprendan que el 80% de los partos son normales, pero hay un 20% que se puede complicar. Entonces, para este 20% que probablemente podría complicar la salud de usted y del bebé, vamos a conversar. Cada uno va a tener 10 minutos de una presentación del programa y luego vamos a esperar las preguntas de ustedes para que cada una de ellas el doctor pueda contestar. Bien, vamos a iniciar. Entonces, doctor Wilder, usted tiene la palabra. Buenos días, doctora Nidia, Cris, buenos días. Iniciamos entonces el programa. Muy buenos días, soy el doctor Wilder Carhuamaca. Gracias por su venia, doctor Hermógenes Palacios.
En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre crecimiento fetal. Muchas madres nos hacen esa pregunta. ¿Mi bebé está bien? ¿Está creciendo bien? ¿Su talla está bien? Y son preguntas que nos hacen. Y nosotros tenemos que saber que los bebés tienen un tamaño en crecimiento y en peso de acuerdo a la edad gestacional que están llevando. Entonces, la madre cada vez que nos pregunta, doctor, ¿mi bebé está bien? ¿O está flaquito o está gordito? Entonces, nosotros le decimos de una manera muy adecuada que para la edad que tiene su bebito está el crecimiento adecuadamente. Podemos ver en esta ocasión una gráfica donde se mira la talla desde la nalguita hasta la coronilla de la cabecita. Y depende de la edad gestacional. El siguiente, por favor. Lo más importante es que nosotros vemos el peso del bebé. El peso del bebé normalmente no debe ser ni muy flaquito ni muy gordito. En tal sentido, cuando un bebé está muy flaquito, el médico le va a decir, mamá, tu bebé está ganando poco peso. Hay que mejorar la nutrición y además buscará en el bebito, en sus controles prenatales, algún riesgo que pudiese tener el bebito o hacer una extensión de la historia más detallada para ver si existe un factor que nos está condicionando que el bebé no esté creciendo adecuadamente. Siguiente. Por lo tanto, ¿qué interesa al médico y qué debe hacer nuestra paciente? Nuestra paciente debería, ni bien dice, tengo retraso, tengo que saber si estoy gestando. Es tan importante su primera ecografía en las primeras semanas de gestación que nos ayudará a ver si exactamente la edad gestacional, y con ello nos podrá ayudar muchísimo al médico tratante y a la mamá darle una mejor explicación en el tiempo de cómo está desarrollando su bebé y el crecimiento que con esto lleva. Por ejemplo, cuando uno llega a una consulta y ya con los medios de comunicación investigan y nos preguntan, doctor, me han comentado que hay una ecografía que hacen de riesgo si mi bebito va a tener síndrome de Down u otros. Entonces les explicamos, y es bien eso, porque en ese momento nosotros podemos hacer una adecuada ecografía y valorar la edad gestacional casi exacta con un error mínimo de 7 días. Esto nos ayudará a llevar mucho mejor los controles prenatales y además saber exactamente la fecha probable de regla para que nosotros en el tiempo podamos estimar bien el peso y desarrollo de su bebé. ¿Qué sigue? Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, nos va a decir el tiempo de gestación, muy importante para nosotros. Nos va a hablar si hay un bebé, hay 2 bebés y valorar el riesgo que ello significa. También, como se les mencionó, nos va a ayudar a ver si tiene un riesgo como un síndrome de Down u otros. Nos va a ayudar a predecir si en el futuro la placenta está siendo un buen nutriente para su bebé. Y además ver otras malformaciones que quizá podamos encontrar como un útero doble y otras cosas que es muy inusual. ¿Qué sigue? ¿Y qué es importante para nosotros? Para nosotros valorar el crecimiento de su bebé, tendríamos que realizar una ecografía morfológica, anatomía de su bebé, en una ecografía que se hace entre las 20 y 24 semanas. Nosotros detalladamente buscaremos si hay un riesgo en su anatomía, como quizá una malformación cardíaca u otros signos que nos ayuden a valorar que este bebé necesita mucho más seguimiento que otros bebés. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontrásemos un signo que pongamos que su bebé tiene un peso no adecuado para esta edad, nos ponemos en alerta. Además, nosotros podemos detectar en una ecografía temprana también algunos signos que nos pueden dar como un síndrome de Down. Todas las ecografías nos permiten ayudar a usted para que en el futuro
le podamos explicar con mayor detalle cuando los controles son adecuados y tengamos los informes adecuados. El que sigue. Entonces la pregunta es, ¿por qué mi bebé nació pequeño y por qué mi bebé nació muy gordito o está de un adecuado? Dado la explicación anterior, nosotros podemos ver que puede haber factores de riesgo. Una mamá que fuma, una mamá diabética, una mamá alcohólica, ya son factores de riesgo. Doctor, pero yo no tengo ninguno de esos factores. Vamos a ver, quizás se sucedió que hay una inadecuada implantación de la placenta y entonces los nutrientes le están llegando menos al bebé que se está formando. Hay que cabe resaltar en esta ocasión que cuando nosotros detectamos algún factor de riesgo, sea que un bebé se está quedando pequeño en la edad temprana o deja de crecer en la etapa tardía, los médicos tomarán la mejor decisión según los conocimientos dados hasta la actualidad. Muchas veces les dirán que su bebé se quedó pequeño dentro de la cavidad y es mejor que nazca antes de tiempo. O le dirán, está pequeño, pero no se preocupe, lo siguen siguiendo para ver cómo va, evoluciona su gestación. Y el médico le dirá, ya es hora que nazca su bebé. Muchas gracias. Gracias, Wilder. Te agradecemos. Suplico a los oyentes poder hacer sus preguntas. El doctor Wilder al final de la presentación va a responder todas las preguntas. Tenemos ahora la presentación de la doctora Nidian, y quien nos va a presentar pues los problemas de parto prematuro relacionados y los factores de riesgo. Bien, Nidian, te escuchamos. Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre parto pretérmino. A que todas las pacientes tienen que ser evaluadas por personal de salud capacitado. Siguiente. Vamos a empezar con la definición. ¿A qué llamamos parto prematuro? Es aquel parto que se da después de la semana 22, pero antes de la semana 37. Ahora, ¿por qué es importante clasificarlo? Si ustedes observan, la prematuridad tardía es aquella que se da por encima de las 34 semanas, pero por debajo de las 37. Y en el otro extremo tenemos a la prematuridad extrema, que es por debajo de las 28 semanas. Esta prematuridad extrema la vamos a recalcar. Si ustedes van de arriba hacia abajo, la prematuridad tardía es aquella que tiene menos complicaciones neonatales. En cambio, la prematuridad extrema, por debajo de 28 semanas, estos bebés son los que tienen mayor comorbilidad que aquellos que han nacido por encima de 34. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las complicaciones que nosotros podemos ver en un bebé que ha nacido prematuramente, tenemos aquellos que han a corto plazo, que quiere decir durante la hospitalización de este bebé, porque este bebé cuando nace prematuramente necesariamente va a quedar hospitalizado y va a necesitar un soporte neonatal. ¿Cuáles son las principales complicaciones que vemos? Un síndrome de dificultad respiratoria, entre otros. Pero a su vez, va a tener complicaciones a largo plazo, como la parálisis cerebral y el retardo mental. Por eso, nuevamente, la importancia de tener un buen control prenatal con personal capacitado. La siguiente, por favor. Ahora, para que se dé un parto prematuro, hay algunos factores de riesgo que toda gestante debe conocer. Por ejemplo, aquella gestante que ha tenido un antecedente de parto prematuro, esta se puede dar nuevamente hasta en un 50 a 80%. Aquellas pacientes que tienen abortos recurrentes, los que tienen mayor cantidad de bebés,
algunas malformaciones uterinas, miomas, entre otros. Entonces, acá es la importancia de ir a un ginecólogo para que determine si hay o no hay factores de riesgo presentes en todas ustedes. Ahora, también hay factores netamente demográficos, como por ejemplo la edad, los estilos de vida que vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Hay hábitos que van a conllevar a mayor riesgo de un parto prematuro, como son el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, el estrés, algunas complicaciones médicas como la diabetes, enfermedades renales, y hay otras innatas dentro de lo que es la gestación como tal. Por ejemplo, aquella paciente que tiene o está esperando 2 bebés gemelos, por ejemplo, tiene mayor riesgo de que el parto sea prematuro. Entonces, en esta paciente el manejo es completamente diferente. Las pacientes que hacen polidramnios, que es el aumento excesivo de líquido y por consiguiente el abdomen se distiende, esta paciente también tiene el riesgo de que su bebé nazca prematuramente. Ahora hay otras situaciones circunstanciales como son el trauma que uno puede sufrir, por ejemplo, cuando está viajando en el auto, hay un choque, un trauma indirecto puede condicionar un parto prematuro, o que por cuestiones extras a la gestación se dé una cirugía abdominal, como por ejemplo una apendicitis, puede condicionar también un parto prematuro. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo prevenimos? La prevención radica exclusivamente y principalmente en el personal de salud, en este caso el ginecólogo de cabecera. ¿Y cómo así y por qué? Porque nosotros vamos a trabajar de acuerdo a lo que vamos a encontrar en las evaluaciones iniciales que se han hecho. ¿Y cómo yo voy a trabajar? Voy a trabajar con mi historia clínica. Ahí la paciente me va a contar, por ejemplo, si se trata de un segundo bebé, me dirá si este bebé, el bebé anterior nació a término o pretérmino. Si me dice a mí, doctora, mi bebé anterior ha nacido a las 32 semanas, me estoy yo preparando a que este bebé nuevamente va a nacer a las 32 semanas, pero ya no me va a agarrar desprovisto, sino yo ya le voy a madurar los pulmones y así evitar una complicación de lo que es el aparato respiratorio. Aparte de mi historia clínica, vamos a hacer nuestra evaluación inicial y vamos a seguirlo con mi control prenatal. Pero, por ejemplo, nosotros los ginecólogos tenemos herramientas para prevenir o para ver qué paciente me va a hacer parto prematuro. Actualmente usamos lo que es la ecografía y hacemos la cervicometría. En aquellas pacientes que yo noto o encuentro un cervix corto, a esa paciente le voy a dar mayor énfasis de prevenirla y enseñarle los signos que ella tiene que identificar para evitar el parto prematuro. Ahora, viendo todo esto, yo voy a determinar qué gestante tiene factores de riesgos y a esa la voy a tratar con mayor cuidado en el sentido de evitar el parto prematuro o prolongar lo máximo que se pueda esta gestación. Siguiente, por favor. Ahora, mis medidas preventivas tienen 2 polos, que es la parte médica, que ya le hemos visto, que el médico va a determinar qué acciones tomar de acuerdo a los factores de riesgo que se encontrando. Pero hay otra parte que es muy importante, que es parte del paciente. Hay que hacer los cambios de higiénico-dietéticos. Por ejemplo, si fumamos, dejar de fumar. Si hay consumo de cocaína, evitarlo, reducir la fatiga ocupacional. Hay que hacer un mejor control nutricional. Y, por ejemplo, pacientes de que tienen el antecedente de que el bebé nació antes de las 32 semanas, prolongar el periodo para una nueva gestación. Siguiente, por favor. Ahora, en esto sí hay que tener bastante importancia. ¿Por qué? El diagnóstico hecho me da a mí un tiempo en el cual yo puedo actuar. ¿Y cuál es mi pieza clave acá? Que yo tengo que parar el trabajo de parto. Tengo que evitar que un bebé nazca antes de tiempo para evitar las complicaciones tempranas y tardías. Siguiente, por favor. Acá, lo importante, la paciente tiene que ser consciente e identificar qué es una contracción uterina. Y que esta contracción uterina tenga ciertas características, como por ejemplo, que sean frecuentes y que la intensidad vaya subiendo. Y eso lo vamos enseñando en todo el control prenatal, porque se puede confundir con el dolor lumbar, la pesadez a nivel del vientre. Entonces, la paciente me puede decir a mí, doctor o doctora,
yo tenía un aumento en la presión pélvica, que usualmente es la cabecita del bebé, pero esta se ve aumentada. O me puede decir, doctora, el dolor lumbar que tengo o el dolor sacro se me está intensificando, va y viene. Esos son, digamos, signos indirectos de contracciones. Entonces, mi paciente cumplió hasta ahí. Ella identificó un trabajo de parto. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar ayuda. Entonces, la primera parte, que es contracciones uterinas, está a cargo del paciente. Abajo, que es los cambios cervicales. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuello uterino se está dilatando, se está incorporando, es netamente el trabajo del ginecólogo. Estos dos hacen el diagnóstico de trabajo de parto prematuro. Y ahí radica la importancia de esta sesión, que es que mi paciente comprenda esto, la importancia de que identifiquemos esto y la prevención de un parto prematuro, para evitar la comorbilidad que pueda tener un recién nacido, porque todos nosotros queremos bebés sanos, saludables y que puedan irse al alta con la mamá. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el tratamiento a grandes modos que tenemos que hacer los ginecólogos? La tocolisis, que quiere decir parar esas contracciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que prolongar el embarazo lo máximo que se pueda. Después de eso, yo tengo que determinar la causa. Las causas son múltiples, desde infecciones, la distensión uterina, entre otras. Y determinando yo la causa, voy a dar el tratamiento a paralelo. Por ejemplo, una infección urinaria, una carie dental, puede dar parto prematuro. Pero si yo ya lo identifico, voy a dar tratamiento. Esto me da tiempo, a su vez, para proteger al bebé los pulmones con una maduración pulmonar que usualmente es de 2 días. Ahora, a su vez, si el bebé es muy prematuro, por ejemplo, 30 semanas, 32, voy a dar una neuroprotección. Pero si ustedes se dan cuenta, de todo esto yo necesito tiempo. ¿Y cómo gano tiempo? Teniendo una gestante que identifique sus factores de riesgo. Por eso es que en el control prenatal, cada uno de los ginecólogos que usted tiene a su disposición le van a orientar sobre cada uno de los signos de alarma. Siguiente, por favor. Con eso me despido y cualquier duda, por favor, háganla llegar. Muy bien, Nidia, muy claro tu exposición. Vamos ahora a hablar acerca de problemas de la presión. Para eso hemos invitado a la doctora Cris Rivera. Cris Rivera nos va a hablar acerca de los problemas hipertensivos en la gestación. Cris, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días con todas las pacientes que nos están viendo. El tema del que vamos a conversar el día de hoy es sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, básicamente de una enfermedad que conocemos con el nombre de preeclampsia. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Siguiente. Vamos a entender que en los últimos años las enfermedades de hipertensión durante el embarazo, la preeclampsia esencialmente, ha aumentado su tasa de incidencia. ¿Qué queremos decir? Si bien hace 30 años la incidencia de estas pacientes era en un 2%, actualmente vemos que ha aumentado a un 10%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes que vemos en la consulta, 10 de ellas pueden presentar algún complejo de enfermedades que tengan que ver con presión alta. ¿Por qué es importante saber ello? Porque nuestra tasa de mortalidad, es decir, las mujeres gestantes que se mueren o que quedan con secuelas graves debido a estas enfermedades, ha aumentado en los últimos años, siendo la segunda causa de muerte materna a nivel nacional. Por ello que es importante identificar qué paciente tiene riesgo de tener preeclampsia y cuando ella ya presente la enfermedad, en qué momento debemos solucionar el problema obstétrico para tener una gestante que lleve un parto a término y con menos riesgos para el recién nacido. Dentro de ello también veremos que la preeclampsia no solamente vamos a entenderla con esta charla como que la mujer tenga la presión alta, sino que es una enfermedad un tanto más compleja que afecta a otros órganos, siendo daño hepático,
los principales, daño en los riñones y daño a nivel cerebral. Por lo tanto, la gestante o esta mujer puede tener o quedar con secuelas en diferentes órganos, muy aparte de tener solo la presión alta. Además, con los últimos estudios se ha descubierto que estas pacientes que tienen el diagnóstico de preeclampsia a futuro tienen mayor riesgo cardiovascular, o sea, tienen mayor riesgo de hacer problemas cardíacos. El infarto agudo de miocardio ha subido sus tasas en pacientes que tengan antecedente de preeclampsia. Esta enfermedad tan compleja, por más que sigue siendo estudiada, todavía no se ha descubierto una causa específica. La mayoría de las investigaciones nos llevan a creer que es un problema intrínseco o que viene asociado a la mala implantación, problemas en placenta. Esta mala implantación se va a ver desde las etapas tempranas del embarazo. Es ahí donde el médico ginecólogo especialista, sabiendo toda esta información, va a detectar y tratar de disminuir los riesgos, no ya cuando la mamá tiene la enfermedad, sino prevenir que esta enfermedad se presente en etapas tempranas. Algo importante también que debemos saber, que la preeclampsia no solamente se da durante el embarazo, también se puede dar durante el trabajo de parto y alrededor del puerperio, que es el puerperio, la etapa después del parto, que alrededor dura 42 días. Entonces, la gestante debe saber que la preeclampsia no solamente se puede presentar durante el embarazo, sino en el mismo trabajo de parto y posterior a ello. De ahí que los controles postnatales también son importantes para nosotros. Por eso citamos a nuestras pacientes para ver cómo van en la evolución. Siguiente. Hay algunos factores de riesgo que nos van a ayudar a predecir si una paciente tiene o no riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos es que sea su primer embarazo. Las mujeres que tengan primer embarazo tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia durante que alguna mujer que haya tenido un parto que haya sido normal o un embarazo normal. Viene siendo más bien un factor protector. Si la gestante tuvo preeclampsia en el embarazo anterior, es muy probable que en presente nuevamente preeclampsia. ¿Y qué es lo grave de ello? Que puede presentar una preeclampsia antes de que el bebé esté maduro, es decir, con un bebé a pretérmino, con un bebé pequeño que tenga que nacer antes de tiempo. Que también preguntamos nosotros durante la evaluación de la gestante, si en su familia tuvo o no preeclampsia. La línea materna es importante. Si la mamá o la hermana tuvo preeclampsia, el factor de riesgo aumenta para nuestra gestante. Los polos de edades también es importante. Si la gestante es muy joven, menor de 18 años, o una mujer adulta mayor de 40 años, el riesgo aumenta. Si la mujer viene ya con un diagnóstico de hipertensión crónica, es decir, tenga presión alta antes del embarazo o tome medicación para la presión antes del embarazo, el riesgo aumenta. Si tenemos enfermedades renales o diabetes, el riesgo también aumenta. También es importante saber con cuánto de peso estamos iniciando el embarazo. No es lo mismo manejar a una mujer que empezó con obesidad, que el riesgo es 3 veces mayor que una persona que empieza con peso ideal. Y esto también lo vamos a ver con la ganancia de peso. Es decir, la mujer que gana mucho de peso en el embarazo también tiene un factor de riesgo aumentado para desarrollar preeclampsia que una mujer que gana sus kilos adecuados durante el embarazo. Y si tenemos una gestante que tenga embarazos múltiples, o sea, 2 bebés, 3 bebés, el riesgo aumenta. Siguiente. Ahora, nos preguntaremos, ¿cómo puedo identificar yo que tengo algún signo o síntoma de preeclampsia? Hay que entender que a veces la preeclampsia puede ser asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que el único hallazgo que podamos encontrar es cuando la mujer vaya al control prenatal que encuentre una presión alta. Muchas veces no tiene otro síntoma adicional. Cuando veamos en nuestros controles una presión alta alrededor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ya estaremos hablando de una paciente con preeclampsia. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Recordemos que dijimos que la preeclampsia no solamente es que la presión esté alta, sino podemos tener daño en otros órganos del cuerpo de la mamá. Uno de ellos es que empiece a fallar el riñón. Cuando empieza a fallar el riñón, botaremos por la orina proteínas. Entonces la orina se vuelve una orina espumosa, que la podemos identificar con pruebas rápidas. Producto de que nosotros estamos perdiendo proteínas por los riñoncitos, el cuerpo de la mamá se puede empezar a hinchar. Eso es lo que nosotros en el control mencionamos que sí,
se empiezan a hinchar manos y pies, hay que acudir inmediatamente a buscar atención médica. Hay daño a nivel cerebral. La mujer empieza con dolores de cabeza intensos que no remiten al reposo. Podemos tener cambios a nivel de la visión. La mujer puede ver lucecitas, a veces podemos tener pérdida temporal de la visión. Podemos tener un dolor en la boca del estómago que es referente a una distensión o falla en el hígado de la mamá. Podemos tener menor producción de orina. Entonces la mujer ya no va tantas veces al baño y más bien esta orina es cargada y espumosa. Podemos empezar a tener a nivel del examen clínico, ya que realizamos una disminución en las plaquetas, que son unas células en el cuerpo que nos ayudan a coagular. Por lo tanto, la mamá, su coagulación va a ser muy mala y puede empezar a sangrar. Podemos tener daño hepático y por lo tanto el hígado ya no funciona bien. Y no solamente afecta al cuerpo de la mamá. Entonces, al ser la placenta y el embarazo un nuevo órgano durante la gestación, también afecta a este bebé. Entonces, ¿qué podremos encontrar? Que este bebé ya no está creciendo bien. Lo que nos mencionaba el doctor Carhuamaca, que son bebés pequeños, bebés chiquitos para la edad que tienen. Producto de la alteración en la coagulación se puede desprender la placenta. Y riesgo de esto podemos tener que el bebé deje de latir dentro de la barriguita de la mamá porque ya no hay placenta que lo nutra. Y lo otro es que si la enfermedad avanza tanto que tendremos un riesgo materno, tenemos que hacer que nazca este bebé, con el riesgo de que sea prematuro y tenga todos los riesgos y complicaciones que la doctora Sonco mencionó. Siguiente. Dentro de los trastornos hipertensivos, si así lo queremos llamar, tenemos 4 clasificaciones importantes. La hipertensión gestacional, que es aquella que tenemos presión alta, pero no nos llega a hacer daño en los órganos de la mamá. El síndrome preeclampsia-eclampsia, entendido como una presión alta más daño en los órganos. Y uno de los órganos que puede ser dañado es el cerebro al producir convulsiones. O sea, una gestante que tiene presión alta y empieza a convulsionar. Eso es una eclampsia. Podemos tener una mujer que ya tenía diagnóstico de presión alta antes del embarazo, pero que desarrolla a su vez preeclampsia que se añade a la hipertensión que tenía antes, o una mujer que tiene presión alta antes del embarazo, o sea, es hipertensa, pero no desarrolla preeclampsia. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Mencionamos que la posible causa de la preeclampsia es que la placenta se ha implantado mal, o sea, es una enfermedad propia del embarazo. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar el problema de la preeclampsia? Culminar el embarazo. ¿Cuándo? Eso lo determinará cuán severa sea la enfermedad. Si tenemos una enfermedad que no es severa, que trataremos de que este bebé llegue lo más a término posible, por encima de las 37 semanas y que no sea prematuro. Si tenemos una enfermedad que ya ha causado daño en la mamá y tenemos alteración en los órganos, decidiremos terminar el embarazo antes. Ahora, ¿cómo lo terminamos? Existen 2 vías. Si la mamá tiene condiciones para terminar el embarazo por un parto, haremos que nazca por parto normal. Y si la mamá no tiene condiciones para un parto, realizaremos una cesárea. Porque el tratamiento de la preeclampsia es terminar el embarazo. Siguiente. Ahora, ¿qué haremos para prevenir? Lo más importante es prevenir que se presente la enfermedad. Entonces, el primer paso es que tengamos un control prenatal adecuado. ¿Qué quiere decir? Que durante la primera cita, cuando evaluemos en el primer control a la paciente, identificaremos qué factores de riesgo tiene. Y según ello, llevaremos si esta paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de desarrollar preeclampsia. Lo otro, el doctor Wilber nos comentó de una ecografía que se realiza en el primer trimestre, la ecografía genética, donde no solamente encontramos riesgo de malformaciones, sino también encontramos riesgo de preeclampsia, y eso lo hacemos mediante una ecografía especial que se llama Doppler, que lo realizamos en la institución. Y eso nos dará un riesgo de preeclampsia o no. Si la mamá tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia, iniciaremos con aspirina para prevenir que aparezca la enfermedad. El suplemento de calcio se mencionará en pacientes que tengan déficit de esto, pero básicamente es identificar riesgo. Si es alto, iniciar terapia con aspirina durante todo el embarazo, y los controles obviamente son más seguidos para tratar de monitorizar a nuestra gestante secuencialmente.
la idea de identificar los riesgos de preeclampsia y saber que esta enfermedad es prevenir que se presente bebés prematuros, o sea, que tengamos que hacer que este bebé nazca antes de tiempo y tratar de que llegue el embarazo lo más a término posible sin complicaciones para el bebé y para la mamá. Gracias, eso es lo que quería comentar con ustedes hoy. Gracias, Cris. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay múltiples preguntas, así como la exposición de hace 4 días. Tuvimos 600 preguntas y hemos resuelto solamente 4 en vivo, pero posteriormente, y quiero sacarles el compromiso a cada uno de ustedes para que pueda responder internamente a cada paciente, porque actualmente hay 200 preguntas, no vamos a poder responder todas. He estado más o menos seleccionando algunas para que puedan contestar. Doctora Cris, la señora Mayra pregunta, soy una gestante de 7 meses y estoy medicada con Aldomet 250 mañana y noche y soy una paciente hipertensa. Últimamente me está subiendo la presión en las madrugadas. Quisiera saber qué controles más debería tener. Cris. Al ser una paciente hipertensa crónica, debe usar el Aldomet hasta el término del embarazo. Me imagino que también debe estar con el uso de aspirina. El control que se debe hacer con ella es control clínico, o sea, control de presiones y control laboratorial. Como ya estamos con 7 meses, es un embarazo cercano al término, este debe ser semanal, para ver si en algún momento se altera o no los exámenes y dependiendo de ello, saber cuánto más vamos a esperar para que nazca ese bebé. La vía del parto se determinará cuando veamos alguna alteración. Es específico mencionar esto, el control debe ser realizado por un personal capacitado, o sea, médico ginecólogo, para que lleve un correcto control. Sandrita pregunta, se está hinchando mis pies, tengo 35 semanas, ¿es normal que se hinche hasta la cara? Pregunta. ¿Es normal que se hinche hasta la cara? El edema o la hinchazón en el cuerpo puede ser normal siempre y cuando tengamos 2 cosas, presión arterial normal y exámenes de laboratorio normales. Si tenemos eso, podemos tomarla como un edema del embarazo, pero si tenemos alteración, ya sea en la presión o los exámenes de laboratorio que le pediremos en la consulta, ya no es normal. Entonces dependerá de la evaluación que realicemos en la consulta para decirle si es normal o no. Gracias, Cris. Miriam te pregunta si las infecciones urinarias pueden provocar parto prematuro. Es una de las principales causas del parto prematuro. Hay que dejar en claro que hay 2 tipos de infecciones urinarias. Una que es la que la paciente va a identificar molestias y hay otra que la paciente no va a identificar molestia. Y cuando se da esto le llamamos bacteriuria asintomática. Entonces, recae sobre el ginecólogo la responsabilidad de identificar esto. Si, por ejemplo, una paciente viene sin molestias, no se queja de absolutamente nada, pero yo en su examen encuentro que hay una infección urinaria, tengo que dar tratamiento. Ya cuando la paciente presenta molestias, con mayor riesgo se presenta el parto prematuro. Cualquier infección, hasta las vaginosis bacterianas, que es el flujo vaginal, los descensos, llamado también, ¿cómo le dicen? La flor blanca en nuestra región, también pueden propiciar un parto prematuro. Nuevamente, por eso hay que recalcar que todo control prenatal debe ser hecho por un profesional de la salud capacitado, cosa que la clínica ofrece a todas las gestantes de nuestra región. Miriam, también te preguntan, la señora Anita, si la pérdida de líquido antes del embarazo, de la edad para tener el parto, puede causarme parto prematuro. La pérdida de líquido antes del término de la gestación es una de las causas por las cuales nosotros
los ginecólogos podemos indicar que se termine la gestación, pero específicamente cuando vemos que este bebé dentro de la barriguita de la mamá ya se ha comprometido. Y para eso nosotros necesitamos mantenerla hospitalizada, monitorizada, darle antibióticos, darle maduración pulmonar de acuerdo a la edad gestacional, y ya cuando vemos un compromiso del bebé. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya el bebé se infectó, nosotros los ginecólogos indicamos terminar gestación. Antes simplemente es una conducta expectante. ¿Qué quiere decir? Darle lo máximo de tiempo a ese bebé en que termine de madurar o formarse. Bien, gracias, Miriam. Doctor Carbomaca, te preguntan, ¿es el tiempo para hacerse la ecografía morfológica? Evelyn te pregunta, ¿la ecografía morfológica tiene que hacerse necesariamente de las 22 a 24 semanas? ¿No podría hacerse en otro tiempo? Hola Evelyn. La ecografía morfológica es una ayuda altamente especializada. Es de preferencia hacerlo entre las 20 y 24 semanas porque no solamente podemos ayudarnos de la morfología del bebé, también nos puede dar unos signos de aneuploidías. También se puede detectar con el síndrome de Down, o sea, nos ayuda en esa semana. Sin embargo, todo bebé puede ser evaluado morfológicamente durante su desarrollo. 32 semanas se puede hacer una ecografía morfológica, 36 se puede hacer una ecografía morfológica. Bien. La señora Karina te pregunta, en la ecografía morfológica también se habla de la ecografía Doppler. ¿Para qué sirve la ecografía Doppler? Los estudios de estudio Doppler es una herramienta que el ginecólogo utiliza para valorar la nutrición, se podría decir, para el bebé. Nos va a ayudar que el flujo sanguíneo de la placenta, cómo está suministrándose a su bebé. De esa manera, uno puede ayudarse por este medio de muchas cosas. Por ejemplo, predecir que podría haber un factor de riesgo de preeclampsia cuando uno hace una ecografía Doppler de arterias uterinas. Cuando la gestación sigue progresando 28 semanas y ve una alteración de la flujometría de la arteria umbilical, por ejemplo, uno nos puede dar datos, decir que está elevándose la resistencia, que no está llegando bien el flujo hacia su bebé de la placenta, y nos va a ayudar a tomar medidas para seguir esta gestación o, de lo contrario, culminar una gestación. Es muy importante los estudios de estudio Doppler. Bien, gracias, Wilder. Voy a leer algunas preguntas y pueden contestarlas cualquiera de ustedes, sería excelente. Bueno, para las doctoras, dice, buenos días, mi hija tiene 37 semanas y tiene 17 años, primeriza y no se ha chequeado desde que empezó la cuarentena. Estoy preocupada. A ella la derivaron al hospital Rebagliati. ¿Qué dices, Nidia? Cris, hay que ayudar a esta paciente. Señora Mariela, usted es la mamá, me parece. Busque aquí a las doctoras que ellas trabajan en el hospital Salud aquí de Huancayo. Bien, ¿qué les podrías sugerir, Cris o Nidia? A ver, yo. Comprendemos la situación por la cual estamos pasando. La pandemia es una situación nueva para nosotros, pero debemos recalcar que la principal herramienta que tiene el ginecólogo es el control prenatal. Entonces, en esta paciente en específico, se necesita evaluarla para ver si ese bebé está en una buena posición, si está encajado y si tiene. La emergencia atiende 24 horas, pero al ver la afluencia de pacientes y el riesgo y el miedo que tienen de contagiarse, se han habilitado los consultorios de atención inmediata ambulatoria, los llamados CAI, a lo cual la paciente puede acudir para de parto o en todo caso algunas otras intercurrencias que puede presentar. Bien. Miriam, una paciente, la señora Eli, te pregunta, me han diagnosticado placenta previa, ¿puedo tener también parto prematuro? ¿Qué relación hay entre los dos diagnósticos?
La placenta previa es uno de los factores por los cuales se da el parto prematuro. ¿Eso debido a qué? Al crecer el bebé y no tener tanto espacio, fuerza a la placenta y esto ocasiona sangrados. Si el sangrado es en escasa cantidad, con un reposo y medicación podemos todavía preservar lo que es la gestación y ganar tiempo. Pero, por ejemplo, si viene una paciente con un sangrado abundante, que llegan a la emergencia y te dicen, doctora, he sangrado un balde, en ese tipo de casos sí hay compromiso fetal y definitivamente tenemos que terminar la gestación. Entonces, no se trata solamente de un diagnóstico, sino tenemos que evaluar a la paciente y en ese momento tomar una decisión. Pero la placenta previa sí es un factor de riesgo para parto prematuro. Muy bien, tenemos muchas preguntas, el tiempo nos ha ganado. Agradecemos a los doctores, al doctor Wilder, la doctora Nidian y la doctora Cris por su tiempo. Yo sé que están trabajando ahorita en el hospital. Muchas gracias, nos ha ayudado bastante que ustedes puedan aclarar estas dudas de nuestros pacientes. Y como les decía al comienzo, tenemos muchas preguntas y si desean sigan preguntando porque las doctoras van a responder internamente a cada uno de ustedes. Para informarles de que las doctoras y el doctor Wilder trabajan en la clínica Cayetano Heredia. Ellos son responsables de un programa que le hemos llamado Programa Madre Niño. Invitamos pues a los que se encuentran en Huancayo, porque esta transmisión es a nivel nacional. Nos han hecho preguntas desde Lima, Chiclayo, el Cusco. Sin embargo, estamos en Huancayo. Las mamitas que están en Huancayo pueden consultarnos. Ahí tenemos sus direcciones, su teléfono. También preguntan en dónde están trabajando, así que ya tienen esa respuesta. Bien, el día sábado tenemos un nuevo programa, tenemos un invitado desde la ciudad de la Florida, Estados Unidos, el doctor Luis Laos. Él es un ex residente de Cayetano Heredia. Cuando fue a Estados Unidos ha hecho 2 especialidades más, es neumólogo, intensivista, y él está al frente del tratamiento del COVID-19. Este sábado él nos va a dar sus experiencias acerca de este manejo y bueno, los vamos a esperar. Bien, quiero su despedida de cada uno de ustedes y alguna recomendación. A ver, primero las mujeres. Cris. Cris, ¿qué recomendarías a nuestros pacientes? Bueno, agradecida por esta comunicación. Espero les haya servido la información que hemos vertido en esta mañana. Importante que si tienen un signo de alarma, algo que no les parezca normal en embarazo, busquemos al personal capacitado que las pueda atender y si desean una atención con nosotros, ya saben dónde encontrarnos en la Clínica Cayetano. Gracias, Cris. Nidia. Agradecida por esta oportunidad para poder así llegar a la población que se comprende tiene mucho temor de acudir a los centros hospitalarios por el virus que estamos enfrentando, pero nuevamente recalcar que la clínica ofrece personal altamente capacitado para llevar los controles prenatales de forma virtual, como es este caso, por ejemplo, así conforme en sus diferentes consultorios. Cualquier duda que ustedes puedan tener, cualquier ayuda que puedan solicitar mediante las páginas que están a disposición de ustedes o a los teléfonos que se ha brindado. Encantada de haberles servido. Cualquier duda, por favor, háganla llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Nidia. Por último, los varones. Wilder. Gracias, público presente que nos acompaña en vivo. Gracias a la tecnología podemos compartir un poco de nuestros conocimientos. Agradecerles y para su servicio estamos, como el doctor Hermógenes Palacios nos mencionó, trabajamos en la Clínica Cayetano Heredia, aunque estamos atendiendo en horarios establecidos. Gracias y pueden sacar su cita. Gracias. Bien, gracias.
Bueno, ahora sí, la despedida, invitarle a los programas sucesivos que vamos a tener. Estén atentos, probablemente vamos a cambiar de horario. Usualmente lo estábamos haciendo a las 10 de la mañana, pero me informan de que debido a que el esposo está cocinando, el esposo se descuida para hacer estar atento a esta transmisión. Así que a las 5 de la tarde, de todos los martes, jueves y sábado, vamos a estar presentes. Muy bien, buenos días. Preventiva Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre 534 El Tambo.